Irma Severert, ¿se pronuncia así? Irma. Sí, más o menos. Bueno, Severert sería, ¿no? Es la madre de René. René es uno de los 5, y lo primero que tengo que necesariamente preguntarle es quiénes son los 5, porque esto que aquí en Cuba está tan hecho carne, que además se visualiza de una manera tan penetrante en cada calle, en cada cuadra, en las gigantografías, en los afiches. Lamentablemente en el exterior no se conoce tanto. Así mismo es. Lamentablemente, como usted decía. Bueno, los 5, primero muchísimas gracias por eso. No, por favor, señora, es una obligación. Y bueno, los 5 son 5 hombres, parte de este pueblo cubano. Les tocó a ellos, igual que le hubiera podido tocar a muchísimos jóvenes. Ya no son tan jóvenes porque los años han pasado, pero cuando fueron a dar el paso, porque además fue una necesidad de la patria dar el paso que dieron, eran muy jóvenes, los 5 muy jóvenes, y sencillamente fueron a ese país precisamente para denunciar los actos terroristas que durante tantos años ha sufrido el pueblo de Cuba. Su única misión era informar lo que esos terroristas iban a realizar. Perdón, repítalo porque justo una... Sí, les decía que su única misión era precisamente informar a Cuba de los actos terroristas que se preparan desde el propio Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Miami, donde radican esos terroristas. O sea, ellos ingresan a Estados Unidos, corroboran las acciones terroristas que se estaban preparando contra Cuba y lo informan al gobierno norteamericano. No, al gobierno cubano, no, el gobierno norteamericano ya sabía y sabe de los actos terroristas, porque Cuba también lo ha denunciado a través de todas esas organizaciones y a través de todo lo que existe para que ellos conozcan realmente qué es lo que han venido haciendo esos grupos terroristas. Ellos los que estaban infiltrados en esos grupos para informar a Cuba y evitar muertes de personas inocentes. Esa era su única misión, no había otra misión que esa. Ellos sacrificaron sus vidas, porque sacrificaron además su familia, dieron el paso al frente porque era una necesidad del país de forma voluntaria. Son 5 hombres que los 5 son, puedo decir que son hasta intelectuales, porque son poetas, pintan, todos son universitarios. Y el juicio fue una parodia, obviamente. Y el juicio realmente fue una vergüenza. Fue una vergüenza porque se conocía y se sabía que en Miami no se podía hacer ese juicio. Y fue una de las primeras cosas que los abogados plantearon a la jueza, que era imposible un juicio imparcial en Miami, por toda la situación que existe de esos grupos, que además la prensa es una prensa totalmente agresiva contra Cuba. Entonces esa influencia en la población, no había condiciones absolutamente ninguna para celebrar ese juicio en Miami. ¿Cómo sigue la historia? ¿Los encarcelan hace ya? ¿Cuántos años van? 13 años ya. Y además en prisiones de máxima seguridad, ¿no? Sí, 3 de ellos en prisiones de máxima seguridad, que ya han sufrido muchísimo en esas prisiones. Y además hay, corrobóreme esta información, hay 2 de los familiares, como si fuera su caso, sin posibilidad de que les otorguen la visa. Que no le han entregado la visa, a la esposa de Gerardo y a la esposa de mi hijo, de René. ¿Y cuál es la excusa del gobierno norteamericano? Bueno, han habido tantas excusas que si no fuera porque es una historia tan triste, lo que daría deseo de reírse, ¿no? Porque a una de las ocasiones le dijeron a Adriana que era una posible migrante a Estados Unidos y por eso no se la daban. Mi nuera, que sí realmente ella fue deportada a Cuba. ¿Deportada? Sí, porque ella estaba con René en Estados Unidos. Y entonces ella estuvo presa 3 meses también por emigración, hasta que la enviaron para Cuba. Y entonces se plantea que una vez que se deporte una persona, pues no puede después ingresar de nuevo al territorio. ¿Las condenas a cuántos años se extienden? Las condenas fueron desde 2 cadenas perpetuas, que todavía la tiene Gerardo, 3 cadenas perpetuas, pero Gerardo tiene 2 cadenas perpetuas. Ramón, 1 cadena perpetua, y mi hijo tiene 15 años. René debe salir el 7 de octubre de este año. Pero existe también una situación que, producto de que él nació en los Estados Unidos, debe cumplir 3 años dentro de los Estados Unidos sin regresar a Cuba. Se está haciendo todo un esfuerzo por el regreso de él.
inmediatamente que salga de la prisión. Desde el punto de vista legal, ¿les queda alguna esperanza en términos de instancia a la que pueda recurrir o no? Se sigue trabajando, sobre todo en el caso de Gerardo, que es el que está mucho más, tiene 2 cadenas perpetuas, es el caso más difícil, que es el de Gerardo. Ahora, en el juicio, ¿qué alegaron los Estados Unidos? ¿Alegaron actividades terroristas de los cubanos? No alegaron actividades terroristas, sino alegaban que ellos eran supuestos espías, porque no se comprobó para nada que ellos eran espías, al contrario. Ese fue un juicio que realmente nosotros lo pensábamos ganado, porque nosotros que estuvimos ahí y vimos todos los testimonios que habían a favor de ellos, pensábamos que era un juicio ganado. Los propios abogados no podían creer que no hubieran ganado ese juicio, realmente, porque trabajaron para eso, para ganar ese juicio. Pero realmente ahí no hubo nada de justicia. Ahí la justicia estuvo absuelta. ¿Les pesa cuál es? Posibles espías, pero no espionaje. Ellos no están. No, porque en el caso de Gerardo se dio el derribo de las avionetas que entraron a Cuba, además que fueron denunciadas por el gobierno cubano, que esas sí eran avionetas espías, que entraban a Cuba cada vez que querían, y el gobierno planteó que si volvían a entrar esas avionetas iban a ser derribadas. Inclusive Basulto se paró públicamente y dijo: entramos porque a mí no nos interesan las leyes de Estado, de las leyes cubanas, y vamos a entrar. Y Cuba sencillamente hizo su derecho soberano de que en sus aguas territoriales no puede entrar nadie, igual que lo hubieran hecho ellos. Bueno, el ejemplo lo tienen con las torres de Nueva York, que fue lo que pasó. Entonces eso eran avionetas que entraban y sencillamente nosotros no lo podíamos permitir, pero fue una decisión del gobierno de Cuba, una decisión soberana del gobierno, que Gerardo no tuvo absolutamente nada que ver con eso, y le achacan a Gerardo el derribo de las avionetas, y por esas son las cadenas, por eso es que tiene las 2 cadenas perpetuas. Soy yo el agradecido y todo el equipo que ha viajado desde Buenos Aires porque usted ha venido aquí, Irma. En serio, muchas gracias. No, y cuente con toda nuestra solidaridad. Gracias, y gracias al pueblo de Argentina, que tanto nos ha apoyado también, porque recibimos sistemáticamente mucha información de Argentina, de todo lo que se está haciendo por los 5. Pedirles que se sigan sumando. Irma, la madre de René, uno de los 5.